Y él me decía, dame 20 minutos de tu vida, 20 minutos y yo te doy novela. ¿Quieres estelar? Enseguida pues denuncié y yo me acuerdo que me jaló de la ropa. En el momento me paro y se cayó la mesa. A mí me tocaron invitaciones de Playboy, ¿no? Y yo estaba saliendo de la academia. Hoy en día yo me he dado cuenta que si subo una foto tengo más jale. Ajá. Que si subo música. El seguir en la música es un reto para mí. Siempre pienso que las canciones te hagan reflexionar, pero de una manera pacífica. Claro. Que apacigüe corazones, que digas, el escuchar música, tú sabes que en la historia se ha reflejado que es buena, que es bondad para el alma, que hace al humano integral. Y uno decide si se quiere traumar o no. Hoy, Rosalía León. ¡Bravo! Gracias. Es como un déjà vu, ¿no? Es que hace ratito tuvimos que repetir esta toma, ¿no? Qué lindo, qué cool. Qué gusto tenerte por aquí. Querida, muy feliz, agradecida de poder platicar contigo, qué gusto. Y en una carrera que no es nada fácil, ¿cuáles serían los impedimentos que puede tener alguien con mucho talento como tú para poder sobrevivir en esta carrera? Yo creo que el impedimento sería el pensar el antes y el después. Ajá. El antes sí era muy diferente. Aunque me comentan que pues también era bueno, no creo que era malo. A mí me tocó vivir y tocar en los farmers markets. Ok. En Hollywood. Estábamos tocando y para hacer tu show o performance en un farmers market donde pasaban en ese momento los chicos que hacían Beverly Hills, donde pasaban puras estrellas, y ahí vendían tanto fruta de orgánica, de lo más nice, como que tenían que tener música cool, pensando que pasamos el casting para que nos dieran un permiso de la ciudad de Hollywood en Sunset Boulevard, y tocar desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y que pasaran y compraran discos, tocaras y también te pusieran tus dolarotes, tus 20 dolarotes. Entonces nos iba muy bien. Pero al fin y al cabo era la calle, era un mercado. Eso es un farmers market. Sí, sí, sí. Y de ahí ver cómo a la gente le gustaba el que tocábamos música mexicana, folclore sudamericano. Yo toco también zampoñas, toco la guitarra. Y de ahí a decir, esto está bueno. Entonces buscábamos, Estados Unidos tiene varios centros así para tocar lo que le llaman performance turísticos, sí, que sea algo diferente, ¿no? ¿Sabes? Y en mi caso, pues ya tenía yo la fórmula, y entonces tocaba en la Placita Olvera. Okay. La Placita Olvera es en el Downtown LA, yo siempre comento que es como Coyoacán. El centro neurálgico de la música mexicana, ¿no? La música mexicana, el folclore, un kiosco, una iglesia. Es como un México. Un pedacito de México. Un pedacito de México. Su cultura, y ahí también otro permiso para estar tocando. Y tocabas una hora y seguía el otro, y te vuelves a trabajador de hacer un performance muy maravilloso para que te den los permisos de tocar en la calle, que le llaman Venice Beach, muchos lugares así. Y de ahí a tocar en restaurantes y luego en fiestas privadas, porque me iba tocando muy bonito, que decían, oye, ¿no puedes tocar en una fiesta? Pues claro, yo vivía por la playa en Hawthorne, California, que es así, la que me queda es Hermosa Beach y demás, ¿no? Porque no es la mera playa. Y de ahí pues me llamaban a fiestas en Beverly Hills, esto, lo otro, y entonces de repente ya te vestías de otra forma, te estilizabas más físicamente y seguías haciendo el mismo performance. Tocaba en fiestas increíbles de darquetos, folclore, y así en una alberca, y nosotros en medio de la alberca habían puesto ahí para que la boda, cosas muy impactantes me tocaron. Y cuando decíamos, bueno, pues sí, pero sigue tocando en la calle, ¿no? O sigue siendo... Y viene entonces la oportunidad, y es cuando entonces, pues, pareciera entonces que yo siento que siempre he sido mejor. Por eso, aunque sea difícil, porque lo que es importante es difícil. Para mí es muy importante lo que hago. Y por eso lo veo difícil. Cualquier cosa que me proponga, digo, no, pues no está fácil. Porque a lo mejor entre más, digamos, entendimiento y más creces, te das cuenta lo bueno que son las buenas generaciones que vienen, y también que
no se cansa uno de aprender y de innovar, y también te das cuenta cuando vas bien o cuando vas mal. Pero la voluntad, yo creo que eso es lo que me ha hecho, hablando de tu primera pregunta, la voluntad, esa es como el alma, ¿no? La que te impulsa y te vuelve a parar. Ok, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Realmente, en mi caso, ha sido generar mi propio trabajo. No es fácil, ¿no? No. Porque la competencia es brutal. La competencia es brutal, y el reinventarte, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué? ¿Ya? ¿Y ahora qué más? Y la competencia personal, o sea, ¿te exiges mucho? Sí, sí, sí me exijo mucho. Simplemente, tú sabes que como chava te tienes que ver cool, ¿no? Siempre es así, para empezar. Uh-huh. Entonces, tener siempre los organizado, el levantarte, el hacer tu ejercicio, el comer. La disciplina. Yo me acuerdo que antes era más disciplinada que ahora. Uh-huh. Ahora me doy más mis ratos libres, ¿no? Siempre como dulce, siempre. Y antes era nada de azúcar y todo. Y te das cuenta porque al otro día amaneces así. Sí, ya. Y antes era, no. Porque además me tocaba hacer mucha tele y todo, ¿no? Todo el tiempo estabas y conforme vas el tiempo te relajas, siendo, yo creo, más humana. Te dices, eso es humano. ¿Pero eso te lo da la edad o qué te lo da? Yo creo que sí, la madurez. Uh-huh. Ahora te importan otras cosas. ¿Qué te importa aquí ahora? A ver, ahora me importa, por ejemplo, el seguir en la música es un reto para mí, porque yo puedo ver a mi alrededor la enfermedad simplemente. Yo me he caído y se me ha doblado un brazo totalmente para atrás, uh-huh, por hacer ejercicio, por correr. Iba yo en Cuba, se me voltea todo el brazo, y eso puede ser un segundo en que no vuelvas a tocar guitarra. Ajá. Porque me explican que las conexiones de terminales nerviosos puede ser que un dedito ya no sí, conteste. Ya no conteste. Un cablecito se zafa ahí. Se zafa. Y entonces revaloras y dices, ay, cara, yo era muy aventada todo, ¿no? Que mucho ejercicio y maratones, así, nada, y me caía en los maratones, me paraba, ya sabes, y cuando de repente empiezas a comprender que mi primordial es la música y el canto, que no debería de arriesgarme así. Uh-huh. Que puedes seguir haciendo ejercicio, pero no ser tan arriesgada de que sí, ya todos los días y maratones y lo que fuera. Y tienes razón, es la edad la que te va haciendo también comprender el juego de la vida. Yo creo que también es un juego. Uh-huh. Y te vas tomando también una pastilla así como más BM, digamos. Ajá. Sí, ¿sabes? Porque a veces de más chavito está uno así medio histérico. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Y llega un momento en que ya sabes para dónde, a qué veniste. Y ya, ahora sí, todo lo que hago sí tiene que ver mucho con que yo me lo inventé y me lo reinventé. ¿Para qué te sirvió estar en la tele? ¿Para qué me sirvió? Sí, fíjate que yo pongo muchas veces esa pregunta en mi cabeza. ¿Me sirvió? Sí, me sirvió mucho. Abrió muchas puertas también. Como te comento, yo tocaba en fiestas en la calle, en bares. Me traen a México y te visten de otra forma. También la escuela se llama de alto rendimiento. Uh-huh. Saber hablar, saber conducir, saber hasta cómo entrevistarte. A mí me pasaba que salimos del reality, uh-huh, y lo primero que te preguntaban eran, como decías, tonterías. Uh-huh. Y te explicaban conforme iba pasando el tiempo. Cuando tú te pregunten, switchea la pregunta. Uh-huh. A ti te puedes preguntar sobre los tamales y tú le dices, no, pero los de hoja, ¿no? Ajá. Entonces, de hoja de Oaxaca, ¿no? Sí, y eso es lo que poco a poco vas comprendiendo, que así es tu carrera. Te va a dar herramientas. Sí, a mí me sirvió mucho entender que era muy buena la tele, pero tal vez no era tanto como yo quería ir. De repente se empezó a dejar de ser el arte, digamos, uh-huh, por vender más físicamente a la chica, y te das cuenta que eso es la tele. Es más el boom de la mujer, de cómo se maquilla, cómo se vista, cómo se peina, que come, que no hace, que más bien hacer la música. La sexualización sería. Totalmente. A mí me tocaron invitaciones de Playboy, ¿no? Uh-huh. Y yo estaba saliendo de la academia, uh-huh, y por todos lados, ¿no? Me llegaba, no, es que ella sí está para... Y llegué a ir a fiestas que me decían, pues ven para que veas. Pues está bien, pero
no era mi target, no era lo que yo quería. Y poco a poco vas dejando lo que no quieres. Uh-huh. Y por eso yo agradezco que de alguna forma no me arrepiento de lo que he hecho, porque a veces en la desesperación o en la ignorancia que hablábamos, el de no saber conducirse o creer que, bueno, ¿qué importa? Todo pasan años y volteas y dices, Uh-huh. no me encanta. ¿Cuánto tiempo tiene de la academia? Nosotros ya tenemos más de 20 años, de cumplir 20 años. En mi caso fui la segunda que salió, segunda generación, y fueron los ratings y más programas, porque hicieron más programas después de que vieron que era wow, hubo programas de todo. He llegado a Cuba y me dicen de la academia. Okay. Y a mí cuando me llegan regalías, me llegan de Bolivia, de Estados Unidos. Yo he estado corriendo en la tele y te llegan programas que todavía son repetidos y repetidos y repetidos. Es increíble, es maravilloso. Y eso que dicen que como sea, pues fue así porque era normal, era como lo mismo, uh-huh. Era natural, ¿no? Sin embargo, era la primera vez que había esos programas en México. Todavía no había internet tanto, ¿te acuerdas? Sí, era así sí, como sí. que... A mí me tocó en la escuela internet. Me contaron. Sí, a mí me tocó escuela que en la escuela nos decían del internet y todavía no entendías muy bien, ¿no? Que estaba ahí volando el tiempo y no, quién sabe qué era, ¿no? Y no teníamos redes sociales. Ajá. Entonces era como que muy humano, muy humano. Hoy en día yo me he dado cuenta que si subo una foto tengo más jale. Ajá. Que si subo música. Ajá. Y eso es un poquito duro o difícil en mi generación, en mi caso, porque si yo subo una foto, ya sabes. Ajá. Likes. Sí. Y cuando se voy a sacar un disco, cri. Sí, claro. Sí. Ahora, perdón que te interrumpa, sí. Te tocó una generación de que hoy también se han consolidado como estrellas. O sea, al final el universo que giró alrededor permitió que muchos nombres pudieran resurgir y mantenerse, y también que esta misma generación, tu generación, se estabilizara en donde quería estar. Muy bueno, a mí me parece muy bueno porque en algunos lugares te dicen, no, ya no hicieron nada, pero como lo indicas, todos en su forma de buscar, porque no hay estrategia y no hay las mismas fórmulas para todos están en la música. Hay quien ha hecho teatro. Uh-huh. A mí me llamaron en algún tiempo, estaba yo doblando voces y yo no sabía cómo era ese mundo, uh-huh. Pero se abrieron muchas puertas y a mí me da mucho gusto cuando yo veo que varios que conozco, que además los viste sufrir, porque parecía que tenías como que sufrir para entonces surgir. Ese era como el cuento, ¿no? El que uh-huh. nos formaron ahí. La escuela donde tienes que sufrir, llorar y que ver que no sirve para nada y que por qué te escogimos. Ay, no sabemos ni por qué te... Y sí te entraba la interrogación porque era lo que te querían inyectar. Uh-huh. La duda de, ay, ¿sí canto bien? Porque entonces... Y era como sobresalir. Y cuando ya estabas afuera, ya le entendía el cuento, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero, y te tocó también señalar cosas, o sea, que también eso le dio una relevancia a tu papel, pero como un ser individual. O sea, ciertas situaciones que no te gustaban, sí. Hiciste pronunciamientos. Definitivo, yo creo que eso fue lo que ya me apartó, porque cuando tú hablas ya te quitan. Y siempre esa es la onda de que nadie puede hablar, porque uh-huh. Si no lo quitan. Y como hay tantos, pues si no eres tú es el que sigue. Uh-huh. Y en mi caso, pues sí yo decía, no, esto no puede ser. Y yo lo veía con todos. Todos hemos visto lo que nos va pasando a todos y todos así como chavitos, ¿sabes? Todos callados. Pero ya hubo momentos de más grande que pasaron más años y en mi caso, para mí, el problema más grande fue Andrés Roemer. Uh-huh. Porque además uno no sabe lo que está pasándole a la otra chica y a la otra y a la otra. Uno piensa que a uno solita le pasó eso, que es un exento del momento. Y cuando va pasando los años, pues no, resulta que era pues ahora sí que demasiadas mujeres que ha pasado. Y yo fui, y en mi momento, pues antes había un teléfono en Azteca, uh-huh. donde denunciabas.
y empecé a hacer todo lo que decía usted, denuncie. Y denuncié, de hecho, en el momento, yo tuve un llamado para Canal 40. Y de ese Canal 40 dejas tu carro adentro de Azteca y te sacan en una camioneta que dice el logotipo. Uh-huh. Ya cuando sales me llevaron a su casa de Andrés Roemer. Uh-huh. Y pues uno graba en locaciones, de hecho una ocasión hermosa su casa, ¿no? Uh-huh. Pues ya llega y yo ya sabía que él me iba a entrevistar. Y no, realmente fue caótico, fue grave. El señor, fíjate, hace rato platicaba con mi mamá que tú sabes lo que es un foreplay. Uh-huh. Cuando vas a lo que sé hacer es más para platicar esta charla, nos saludamos y decimos, oye, empieza a ver, ¿sabes? Una forma de llegar a un entendimiento, a un punto. Este señor de la nada me sientan con un montón de frutas y cosas y vinos y todo, una mesa ridícula, porque era como una tabla así flaca, y el señor aquí enfrente, y ya el señor empieza a decir, sin el foreplay que te digo, un montón de soeces así, palabras que yo decía, yo decía, pues, ¿a quién le dice? Porque de la nada... ¿Estabas tú sola? ¿O estaba yo sola. Y me comentaba él que primero íbamos a hacer esa charla antes de la entrevista. Pues me pareció grave porque a nosotros nos pasaba que éramos muy conocidos en ese momento y cada muchacho tenía que ir con alguien siempre, con lo que le llaman un personal manager. Y de ahí pues yo iba sola y yo así, no vino nadie, pero bueno, como si todo estuviera como puesto en charola de bandeja. Y yo me acuerdo que me jaló, ¿no? De la ropa. Te puedo contar que todas cuentan lo mismo. Se quita el zapato y te lo pone aquí su pie. Se quita el zapato y te pone aquí su pie. Y pues yo me puedo considerar que era más grande que muchas que les ha pasado. En el caso de estar en la academia, yo era de las más grandecitas. No tan fácil, ya me espantaba. En el momento me paro y se cayó la mesa y me metí, pero así al baño, a cerrar. Y él me decía, dame 20 minutos de tu vida, 20 minutos y yo te doy novela. ¿Quieres estelar? Y él estaba fuera de su puerta, de su baño. Todo eso que nunca lo había contado así, realmente. Siempre lo cuenta uno con temor. Y enseguida, pues, denuncié. Y yo me acuerdo que, pues, mi carro estaba en Azteca, cómo me iba. Enseguida empecé a llamar por teléfono a alguien, ayúdenme. Y yo le dije, por favor, señor, déjeme ir porque ya vienen por mí, si no me deja ir. Pues cuando me deja ir, me quiere dar dinero. Me quiere dar dinero en la mano. Y me dice, ay, adiós, Rosalía. Y salen sus sirvientes, porque todos los sirvientes así como una casa como de película, no todos así de blanco con negro y así todos. Y nadie me ayudaba, o sea, feo, porque yo decía, ayuda. Ya me saca, porque ya van a venir para acá. Si usted no me deja salir, ya van a venir para acá. Ya se sale, me sacan y ahí sacan mi carro. O sea, se habían traído mi carro de Azteca, que tú te entregas tu carro en Azteca y nadie lo puede traer. Tú das ahí las llaves. Todo es muy raro. En ese momento, ya el siguiente día yo denuncié enseguida a nuestros managers de Azteca, que era Azteca Music en ese momento, y enseguida pues todos espantados y dijeron vamos a poner una denuncia, y se puso la denuncia, me pusieron unas fotos y me dijeron, ¿reconoces quién es? Sí, claro que sí es hablaron conmigo, me dijeron, ¿sabes qué? No puede ser que por una persona todos fallemos. Eso no quiere decir que Azteca todo es así. Y tienen razón. No todo Azteca es así. Porque a mí me fue muy bien. Soy de las que más hice tele, de las que hice disco, de las que... Pero ese momento en el que yo denuncié, pues a mí me hizo separarme porque hubo un momento en que me dijeron, ya tranquila, ¿qué quieres? ¿Unas vacaciones? Dinos, ¿cómo se puede resarcir el daño? No, pues que este señor pague, ¿cómo así nomás unas vacaciones? ¿O quieres hacer el programa que teníamos pensado hacer contigo y Andrés Roemer? O sea, te iba a seguir normal. Imagíname tú, ridícula, yo haciendo mi programa los días que me dijeran, ya, vente a hacer el programa, ya no pasa nada. Claro. Y estar hablando como contigo, así que todo cool. Y así yo veo que se las gastan en todo, en muchas cosas.
la gente se calla por temor. Y pues tuve un gran manager, un conocido, en ese momento era mi conocido, y le dije a José Luis Cornejo, ¿qué puedo hacer? Me están diciendo que quiero para resarcir el daño. Me dice, bueno, pide tu liberación. La carta de liberación. La carta de liberación, que resulta que es un contrato que se vuelve a renovar, y nosotros no sabíamos nada, pues llegábamos así de firmar y ya. Y fue cuando me liberé, y entonces pude llegar a tener mi propia música, mi propio camino. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo estuviste en Azteca? Estuve unos 7 años. Uf, un montón, ¿no? Sí. Y te dan esta carta de libertad y entonces encuentras lo que tú querías hacer. Sí, porque con esa carta no te puede firmar nadie más para cantar, no puedes ni, por ejemplo, tener, en el caso de, pues ahora, hacer tus propias canciones, nada, porque todo tu imagen, todos tus derechos, tu persona, todo lo que digas, Pío, te lo va a cobrar a ti, pues quien te formó, y tienen razón, ellos invirtieron en nuestra imagen y en hacernos famosos. Uh-huh. Y lo vas entendiendo conforme pasa el tiempo. Entonces cuando me dicen, pide tu liberación, y ese que sea, pues el resarcir el daño, digamos. Y eso fue como, pero entonces eso hizo que me separara totalmente de una televisora con la que yo trabajaba mucho. Todas tus denuncias fueron internas, fueron en Azteca, nunca hubo una denuncia no, ante las exactamente. Autoridades. ¿Sí? Siempre fue denuncias en Azteca, y siempre fue pensando en que eso ya era una denuncia, uh-huh. Porque sí llegaron como si fueran agentes, ¿no? Que iban a dar seguimiento al caso, digamos. Y pues sí, yo estaba, yo creo que más chica, y tenía mucho miedo, porque hay muchas chicas que cuentan que este señor es peligroso, sí se ha vengado, uh-huh. Y te da miedo, y todo el tiempo tienes miedo, todo el tiempo. Y pues también yo creo que el valor de decir, me sentía yo como más grande de edad, y decía, es que esto ya no puede pasar, y aunque se pierda lo que se pierda. Mi carro me lo entregaron chocado de adelante. ¿Qué pasó? Y yo así con el carro chocado, las llaves me las dieron, lo sacaron de todo así, ya vete, y el señor me quería dar dinero, todo eso, te quedas muy espantada. Claro. Y bueno, pues hoy actualmente sigue con un proceso ahí abierto, pues, ¿no? Efectivamente, pasa el tiempo. Con el señalamiento de mucha gente, ¿no? Imagínate que en ese entonces hubiera habido redes sociales, era yo otra más que hablara. Y así como alguien se hace conocido por decir, ¿ha pasado algo? No pasa nada con esas personas. Entiendo que este tema particularmente no prescribe. ¿Tú estarías dispuesta a denunciarlo ahora? Claro, definitivamente, y más cuando salieron como 61 personas, y conocía más mujeres que esta, que la otra, que aquella, y dices, pues sí, yo he platicado con ella, y todas no platicamos de eso, no lo platicamos, porque todas es así como algo que nos pasó, y te vas así espantada. Uh-huh. Esto, ¿cómo rompe tu vida? ¿Y a qué te lleva? Pues sí rompe muchas cosas, porque piensas que ya se acabó todo, porque yo llegué a México definitivamente, ellos me trajeron así del avión, hotel y todo, ni saber moverte, ni tener acá tu casa, nada, ya nada. Yo tenía familia en México, y por eso, pero yo me acuerdo que a muchos pues nos iba como se pudo, muchos vivieron juntos mucho tiempo. Uh-huh. A mí me tocó vivir también hasta con fans, de que vamos a vivir juntos. Imagínate, vivías con la fan, y la fan, porque era así de, pues, ¿a dónde le jalabas? Uh-huh. Pero también yo creo que es la aventura de ser chavito. Yo creo que en todas las áreas, no, porque ahora que te das cuenta pasa cosas en el área de medicina, en el área de pues de ingeniería, o los maestros que compran puestos, todo eso sí, ¿no? Uh-huh. Te vas dando cuenta que no debes de espantarte, pero como eres chavito, pues sí te espantas. Pero, por ejemplo, a la distancia, tú que ya lo enfrentaste, y quien pudiera estarlo viviendo en este momento que te está viendo, ¿qué le dirías? Definitivamente hablar con más gente, hablar con tu familia, con tus padres, yo pues lo hablaba con mis padres, pero mis padres de alguna forma decían, pues es que ese es el ambiente,
ese es el ambiente. Y tú te das cuenta que no ese es el ambiente. Hay muchas gentes o personas que no tienen que vivir eso. Y eso es bueno, porque entonces sí dices, sí existe lo bueno y existe el mal. Y en cualquier entorno, porque pareciera que es el boleto para lograr cosas. Es el boleto. ¿Y qué ciega el ego? O sea, porque también no podemos quitar que hay gente que está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer con tal de alcanzar su objetivo. Ajá, fíjate que a mí me pasó y a muchas nos pasaba. Salías del reality y te decían que te tenían que poner boobies. Ajá. Y era para nosotros... ¿Eso te lo decían en Azteca? ¿O sea? Sí, en Azteca. Ajá. Y para nosotros era algo muy nuevo porque nosotros de verdad veníamos de... No éramos hijos de alguien que supiera, mira, pues ya sabemos que te vas a ver increíble. No, era así como una imposición. Decían, sí, ya la firmaron ahora en la disquera, ahora arréglamela. Y tú te quedabas, bueno, pues me van a hacer un cambio de look, ¿no? Ajá, una shineadita, dice. Sí, no. Entonces era así de... Y yo me acuerdo que yo me rehusaba por muchos meses y ya iban a tomar las fotos de mi disco, porque a mí me firmó Sony. Y yo me rehusaba, yo decía, híjole, es que pues te da miedo, no sé qué piensas, como... Más yo creo que cuando algo te lo imponen, ya te parece burdo, grotesco. Y en algún momento hablé con uno de los, pues de mis jefes directos, y sí, me dijo así, pues ni que te estuviéramos diciendo que te cambiaras de sexo, estamos para que te veas mejor, ¿quieres o no? ¿Se hace o no se hace? Como diciendo, ¿seguimos o no seguimos? Y en algún momento pues yo dije, bueno, sí, señor. Fui. Y para mí pues es como la que sigue, ¿no? Porque así lo iban haciendo. Además que te dabas cuenta o platicábamos entre nosotras que la que tuviera proyecto a futuro era la que le iban a arreglar. Ahora, a ti no te dijeron, es que a ti no te van a... No te van a hacer nada. No tienes proyecto, estás perdida. Entonces ya te sentías como, no, pues entonces sí tengo proyecto. Bueno, me acuerdo que pasó de todo. Y el mismo Roemer alguna vez me jaló la camisa, o sea, varios encuentros con ese señor. Jala la camisa y dice, yo pagué por eso. Dice, ¿quién las va a estrenar? Y así caminando en Azteca, caminando. Yo ni sabía primero quién era el señor. Después supe que tenía que ver también con... ¿Qué edad tenías? Yo llegué a la academia como de 22 años, 23. Y cuando me jala esa camisa yo de verdad no sabía quién era. Y después supe que tenía que ver con los dineros, ¿no? Y que él firmó, me dijo, yo firmé para esa operación. Bueno, yo ya llegué, regresé justo de que ya estoy, señor, pues ya me... Y me dijeron, no, fue muy poco. ¿Cómo es? Poco, sí, ¿no? ¿cómo crees? Y yo decía, pero señores, yo estaba más delgadita que ahorita. Mucho, muy delgadita. No. ¿Por qué no se te llegó alguien que pidiera la talla? Pues ustedes nada más me mandaron, señor, pero ya no se puede más porque también pues es uno más chavita, tiene la espalda chiquita, ya qué más se puede. Sí, tu constitución tiene características muy específicas. Yo ya tenía un punto malo porque no hice algo, no sé, súper estrafalario, digamos, o bueno, cuando te dabas cuenta que entonces no los tenías contentos, porque además luego me decían, ¿y quién las va a estrenar? Todo era eso, de quién es el que las va a estrenar. Y yo... ¿Quién te decía eso? Me decía, por ejemplo, José Luis Villarreal. Ajá. ¿Quién es el de La Luna de Miel? Me decía. Que era el director de Azteca Music en ese momento. Por ejemplo, Martín Luna siempre me respetaba. Me decía, tú eres de las chicas que no son cualquiera. Me decía, tú no te dejas convencer por alguna cosa. Me decía, los morenos vamos a triunfar alguna vez. ¿Sí? Por ejemplo. Pero yo oía como a otros les decía, te voy a matar. Pero así, a ti te voy a matar. Martín. Sí. Oye, y entonces, bueno, pasa todo este tema, ¿y cuándo te das cuenta que por ahí no es? Sí, yo creo que tanto te das cuenta como también te empiezan a quitar, porque te voy a contar, muchas veces ya que las que estábamos arregladas,
nos mandaban a fiestas. Ujú. Así. En ese momento hicieron un contrato con una una dealer, o sea, hacían unos carros que venían de no sé qué de Oriente, unos japoneses. Ajá, una armadora. Ujú. De japoneses que hicieron que los iban a vender acá. Y nos citaban así como si fuera un llamado para cantar, ¿sabes? Ujú. Te vienes bien guapa con la falda más chica, no sé qué, ya nos veníamos. Y veníamos muchas, y te puedo decir los nombres de muchas chavas que llegábamos de la Academia 1, la 2, la 3, ya íbamos en la cuarta, Ujú. la 5. Y veníamos las escogidas que ya habían arreglado. Y llegábamos ahí al Lienzo Charro, que era la fiesta, y tómale. Ahí era donde de repente tú te sientas aquí, tú te sientas aquí, así como, y dejaban un espacio y ahí se sentaba un ejecutivo, además, chino. Ujú. Y nosotros, Ok. y les traen gusanos y tequila y esto y lo otro, y ustedes platican, porque necesitamos que pues hacer un gran contrato. Pero eso, quién te lo pedía? O sea, ¿quién te decía eso? Sergio Segura. Ok. Sergio Segura. Ujú. Uh-huh. Y entonces, pues ustedes estaban ahí. Entonces estábamos ahí y de burras nosotras, ya teníamos celulares y yo me acuerdo que hay otra chava que se llama Silvia, que Mendívil, que le escribía yo, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar aquí? ¿Qué hacemos? Y las dos así, ni chino hablábamos, porque yo me acuerdo que ella es la más simpática niña, es Silvia Mendívil. Me decía, pues ni chino hablamos, no, deja de eso. Venimos aquí como sus, ¿cómo le llaman? Pues así. Pues damas de compañía. Sí, damas de compañía, ¿no? O sea, ¿qué onda? O vamos a cantarles. Yo decía, ¿qué vamos a cantar aquí? ¿O cómo? Y digo, vámonos al baño. Pues dile a la otra, vámonos al baño. Vamos al baño. Claro que sí. Nos agarramos y nos largábamos. Y entonces eso hacía que te fueran quitando trabajo. Los taches, ¿no? Pues llamados, claro. ¿Quién más estaba en ese grupo? Ay, pues quién estaba, Dulce, estaba Hiromi, que son niñas pues muy bonitas y muy chiquitas de edad. En algún tiempo, no sé, también estuvo otra que se llamaba Suzette, de Estados Unidos, que su mamá enseguida le dijo, no, me empieza esto, yo me la llevo. Ella también vino de Estados Unidos. Muchas cuestiones que hicieron darte cuenta que si no estabas disponible, entonces te quitaban trabajo. Entonces tú también te tenías que ir apartando ya y decir, ¿sabes qué? Yo toco guitarra, en mi caso yo hago canciones, yo me regreso a Estados Unidos, o qué voy a hacer. Y fue cuando conseguí acordarme que José Luis Cornejo fue mi jurado muchas veces en mi academia. Cuando todavía los jurados era importante, no era una broma. Uh-huh. Cuando todavía cantábamos una canción completa y los nombres de los que cantábamos eran los importantes, no quien te juzgaba o te regañaba. Entonces en ese momento nuestros nombres eran importantes y me acuerdo que nuestros jurados sí eran de la industria. Uh-huh. Amparo Rumín, José Luis Cornejo, estaba gente que yo decía, wow, cuando yo era muy chavita, yo decía, híjole, la industria de la música, y ellos eran grandes nombres. Uh-huh. Entonces yo dije, voy a buscar a José Luis Cornejo, lo busco, y él tenía su propia disquera, y fue cuando, pues sí, decirle, mostrarle lo que hago para trabajar, y para mostrarle mi proyecto de cantar, componer, y sobre todo con crear un concepto. Yo creo que siempre pensando desde cero, no pensar que pues lo que nos pasó fue maravilloso, pero también el despertar y decir, este es un trabajo, ¿qué cuesta? Trabajo, cuesta. Uh-huh. Y de la mano de José Luis empiezas a desarrollar otros proyectos. Totalmente, empecé yo a tocar guitarra, acústica, y empezamos a buscar un casting de un guitarrista eléctrico para hacer algo muy hermoso, muy con raíz folclórica, pero moderno, que nos viéramos con una actitud, ¿sabes?, de rockeros, pero con folclore mexicano, porque además yo venía de allá y venía muy entendida de ser mexicana y de realzar la tradición. Uh-huh. Yo decía, eso es lo de moda, o sea, yo me daba cuenta desde allá que decían, pues si tú eres mexicana, eres morena, eres latina, la gente quiere ver que cantes música mexicana, uh-huh. No están esperando que cantes otra cosa. Ajá. Entonces tenía muy entendido eso y José Luis me permitió entonces el invertir y empezar a desarrollar primero el concepto, porque no es como que ahí sí, tan rápido como lo fue en la academia, que había otra forma también
fue muy hermoso porque salíamos ya en la tele todo el tiempo. Claro. Pero ahora era construir, y eso me ha hecho entonces revalorar que siempre el antes y el después pues ha sido trabajar, y yo creo que entonces la fortuna es seguir haciendo música. La infortuna sería haber estado enfermarme o ya no poder tocar, o que a lo mejor hay muchas chavas que se casaron, chavas se casaron y dicen, no, pues ya, se acabó ahí, o no encontrar a la persona indicada. Yo me quiero siempre decir que José Luis Cornejo siempre ha sido la persona indicada, y estricto, doble, así, triple. Ajá. Eso no. Eso tampoco. Así no. ¿Qué estás hablando? Que competan con una base, no es como el... Definitivo, ¿no? porque además cuando tú ves lo certero que es cuando te dice, te dije que así, tú... Y hablando siempre de la música, o sea, hablando del arte y hablando para dónde vamos. Nunca, como de repente nos decían antes, no importa que hablen mal de ti, pero que hablen. Uh-huh. Si tú vas y haces ridículo, si haces que importa, pero que hablen. Entonces, pues tú decías, sí, ya. Y como creativa, como creadora, como artista, ¿estás de acuerdo con esa frase? Definitivamente, no. A mí, ¿para qué me serviría donde voy que digan, esta tarada o qué? Ajá. ¿No? Porque sí, además hoy en día más lo ves, te pueden ahí poner tarada, ¿no? Y tienes razón. Claro. Pero hay gente que le gusta también el juego, ¿no? Me pone tarada y le pongo 2 veces y me meto a ver, y tú con tus zapatos de no sé qué. Ajá. Y yo me jacto y agradezco que la gente que me sigue de verdad ve que vendo música. Trato de vender música y muchas veces no opinar en muchas cosas, porque a veces uno quiere opinar, pero dice, ¿sabes qué? Ya porto una bandera. Ya claro. Aporto un trabajo de mucho equipo, hay mucho equipo que está trabajando conmigo, no soy yo sola. ¿Cómo cambió todo esto, no, Rosalía? O sea, al final, en tan poco tiempo, de repente ya hay 40 voces en las redes sociales, o miles de voces en las redes sociales. La música te exige ya estar sacando cosas todo el tiempo. Solamente en el género regional hay más de 600 lanzamientos semanales en los playlists de los de las de cada viernes, viernes. Y solamente en un género, pero si nos vamos a una exploración mayor, pues obviamente es una cantidad de gente y de temas y de propuestas. Y la IA, ¿cómo lo ves? Con todo y esas vicisitudes podría ser, sí sigue siendo seductor cuando podría haber tantas interrogantes, continuar. Pues yo creo que ahí está el encontrar la razón, el porqué, la jiribilla, y también voltear y decir, ¿y qué voy a hacer ahora? Cuando primero lo que me apasiona sí es la música. Uh-huh. Cuando también ha costado trabajo y años la posición. Simplemente llegar a ti sí cuesta, ¿sí o no? Uh-huh. Llegar a ti, a que tú me entrevistes, a que yo te platique, a que yo tenga también un material para entregarte, decir, estoy haciendo música, pero esta ha sido mi historia. Uh-huh. Pues tiene también un trabajo de años. Sí, lo que nos pasó en la academia fue maravilloso, y a mí me parece bueno que haya sido así, ¿sabes? Unos más arriba que otros. No podía ser todos, porque si no, además, pues seguiríamos todos en bulto, ¿no? Ajá. Cada quien tenía que ir despegando de diferente forma. Y siempre voy a decir que es difícil, no está fácil, pero dime tú, el doctor, la secretaria, el maestro, el diputado, está ahí porque tuvo que estar así, mira, en un proceso, ¿no? Claro, en un proceso, a diferencia de que de repente entraste a un programa de tele donde te veían las 24 horas, y fue un momento que no creo que se repita, ni para mí, ni para muchas generaciones. Ahora, el modelo del reality también tiene otra variante, pues hoy los que hay no están, salvo ciertas excepciones, viene Operación Triunfo, ¿no? Lo trae una empresa, una televisora hispana, pero los realities también han cambiado, entonces ahora ya no les enseñan música, ya no les enseñan nada, los guardan ahí para ver cuánto tiempo aguantan, ¿no? Definitivamente, para nosotros los que nos tocó en su momento, que era todavía nuevo todo eso, fue una fortuna, porque ahorita los que importan es quiénes van a ser los jurados. Uh-huh, uh-huh. Y de ahí a nadie le importa quién se fue con quién y quién no, que se fue con...
salen y ya no tienen nombre, ya nadie los firma y adiós. Los artistas se vuelven a ser poderosos y famosos porque ahora es así el formato. Uh-huh. El formato antes era los que veníamos así, era lo, mira qué ridículo cómo hizo el casting, cómo se vestía, cómo se peinaba, cómo te lavabas los dientes, cómo te caías, cómo... Uh-huh. Eso era lo novedoso porque todavía no había redes sociales. Claro. Hoy en día lo famoso o lo divertido, o es más, yo me doy cuenta, el que hace otras cosas es el que ahora vende música. Ajá. El que hace más disparates o dice cosas más graves, o acabo de ir donde alguien decía, me gustaría ser menos ordinaria, y nos estaba dando una plática a puras mujeres. Me gustaría ser menos ordinaria, y los hombres, y así como te digo, sin un foreplay, sin una razón, sí, nada más, y los hombres, y entonces cuando yo canto, un señor que me avienta, y entonces los hombres, a mí me parece, como lo dijiste, ignorante el que solamente haya una generación en mi momento que nos tocó, que venda el morbo, y que venda el decir, tener la oportunidad para decir o vociferar, y decir, eso vende más. Eso, vete por ahí, vete por ahí, y qué importa ahorita lo demás, con que tú vendas música. Y entonces, pues mi trabajo en mi caso es, no me voy a preocupar o decepcionar, porque además el proceso de hacer la música, yo creo que otros se lo pierden. Claro. No es nada más, le aprietas y sale en la IA, uh-huh, la canción, qué cosa, ¿no? Es como decir, pues sale así y el pastel salió. Pero hay un ejercicio artesanal, o sea, de darle su tiempo y la composición y el arreglo. El disfrute del camino, de retarte, de que no otra vez, y de que ahora sí me gusta, no, yo no quisiera decir eso es lo que quiero decir, pero tengo que encontrar otras palabras. Encontrar la palabra para que también se sientan entendidos en la película. Muchas veces una película tú la ves y cada quien entendió diferente. Uh-huh. Son diferentes puntos de vista. Y a veces haces canciones donde las dejas así, bueno, entienda el que quiere entender. Y otros que dices, no, ahora sí quiero decir esto porque voy por el camino. Esa es la magia de disfrutar hacer el pastel. Y entonces eso, como cuando haces música, te lo sientes disfrutar. A mí me gusta mucho tocar en vivo. Uh-huh. Me gusta tocar la guitarra. Muchos me han dicho, oye, y grandes personas que yo considero que pensaban que qué bueno que está tocando la guitarra y se reta. Uh-huh. Ay, no, Rosalía, ponte un vestidazo y ya ahí tú nada más llegas y, ¿a qué estás ahí sufriendo? Y además volteando y sudando porque pues estás, uh-huh, tocando. Y a veces hasta pues, viéndote mal porque no estás concentrada, estás y el pelo, o sea, y tú deberías de estar. Y a lo mejor, no sé, yo vine de otro lugar donde tocar en la calle es otra cosa. Claro. Es otra cosa. Una formación completamente diferente. ¿Qué tiene, qué hace atractivo Runway? Pues para mí hacer música que apacigüe corazones. Es decir, en vez de buscar con palabras buscar la efervescencia del momento en el que tengas, vamos a desquitarnos de los hombres, vamos a desquitarnos de los mexicanos, vamos, es al contrario. En el momento en que más debemos de entender que todos los que estamos aquí nacimos pues de un esperma y de un óvulo. Uh-huh. Y hacer música que todo el tiempo piense en lo bueno de México, la gente buena, las tradiciones, todo lo que sea bueno, ese es mi trabajo. Uh-huh. Pero pensando que no sea música ciega, que reflexiones y que además todas las veces te sientas orgulloso. Y entonces pasa con el runway, que el runway, a mí me ha tocado estar en la calle o hasta en un runway tocando en Nueva York, uh-huh, y cantando, ¿sabes? Y entonces comprender que si tú estás aquí no creas, porque me ha tocado que dicen, ay, estos inmigrantes, y ellos también son inmigrantes, y son morenos, y tú dices, sí, por favor. Eso es para mí el hacer música que sea empática,
y que sí deje la reflexión de a dónde corremos. A mí me tocó ser inmigrante y buscar el sueño americano, y me tocó en blandito como regresé, pero porque me fui y me paré y eran millones de personas ahí, exagero tal vez menos, pero muchos parados y todos cantaban bien. Haciendo un casting, sí. Haciendo un casting, y tú también podrías decir, ay no, ya me voy. Horas ahí parado, y te exigían y también se burlaban de ti, y todo lo que tú sabes cómo son los castings, ¿no? Esa ya no porque ya la cantó y tú ya la habías preparado. En el segundo, todo va costando. Y Wrong Way para mí es decirles a los que regresan, en mi caso, los que se quedan allá con ese valor, esa valentía de seguir enfrentando, los que todavía se quieren ir. Y en mi caso digo los que vivimos aquí, que yo comento que tengo ahorita viviendo un despojo. Y es de impacto que lleguen y un día te dicen, ya se metieron a tu casa. Y nadie lo saque. Y sigas pensando en hacer música de lo bueno de México cuando tú te das cuenta que vivir en México es difícil. Si te habías ido de chavito y te dicen, ¿y por qué no te quedaste allá? A veces tienes esas frases. Y los que están allá les dicen, pues regrésense. Todo eso es a dónde le corre el mexicano. A mí me toca ir a las fiscalías y decir, aquí están los despojados y están así todos aprendiendo qué se va a hacer. Porque no eres abogado, no sabes, el abogado te quiere cobrar de más, se está burlando de ti, todos te atrasan, hay que pagar. Pero ¿a qué te refieres con esto del despojo? O sea, el despojo, ¿qué es lo que haces? Cuando te despojan de una casa. Ok, sí. Es decir, te hablan porque no estuviste tanto tiempo en tu casa, Sí, se metieron a tu ya. casa. ¿Y tú qué tienes que ver con eso? Es la casa de mis padres. Ok. Y mis padres ya son más grandes. Entonces, ¿se metieron a la casa de tus papás? A la casa de mis padres. Okay. En un tiempo, pues mi papá le deja las llaves a su amigo y le dice, oiga, es que me van a operar, entonces ahorita no voy a estar viniendo porque es una operación de columna y mis hijos me tienen que cuidar, Rosalía, día y noche en el hospital. Nos lo llevamos a otra casita donde lo podíamos tener, y a los 3 meses ya se metieron, se robaron todo y ya construyeron. Y tú dices, esto no le pasaba nomás no, a todos nos pasa todo algo te pasa a ti en México. Te robaron, te hizo un cristalazo, algo sencillo hasta grande. Ese es el tener la empatía de comprender que no todo es hacer música para mí, en un México banal o bobo. Siempre pienso que las canciones te hagan reflexionar, pero de una manera pacífica. Claro. Que apacigüe corazones, que digas, el escuchar música, tú sabes que en la historia se ha reflejado que es buena, que es bondad para el alma, que hace al humano integral, que si a lo mejor no te vas a dedicar a la música, pero si tú estudias un instrumento, cambia tu manera de ser, de pensar, de sentir, de convivir, y cívicamente es lo que necesitamos. Cívicamente diario vemos violencia en el metro, en los aeropuertos. Está la gente en el aeropuerto que pensarías, oye, están en la primera clase, están peleando de morir. Y en esta época de polarización, porque al final pues eso es lo que ocurre en todo el mundo. En todo el mundo. Vienes con una propuesta que musicalmente lo que trata es enaltecer las bondades o las virtudes con las que este país se ha desarrollado, ¿no? ¿Qué es eso del conejo en la luna? El conejo de la luna es una leyenda mixteca, mexica, que habla de ese momento en donde míticamente se cree que el dios Quetzalcóatl se hace humano, y al sentir por primera vez hambre no distingue y se quiere devorar un conejo. Y el conejo, con su mansedumbre de animalito, ya ves que ellos son bondadosos, se entrega. A diferencia, yo cuento, por ejemplo, que un marrano, tú sabes, con un cerdo se pone... A diferencia, el conejo se entrega para ser comido, y el Quetzalcóatl lo premia, llevándoselo a donde no hay frío, donde no hay hambre, a la luna, a que todas las noches alumbre la náhuac. De eso se trata. Esa historia del conejo de la luna está en muchas culturas. Y cuando yo dije, la de México me encanta, me gusta,
no tiene canción, voy a hacerle su canción. Okay. O a lo mejor estoy errando y sí existe, ¿verdad? Pero yo la busqué, no existía y dije, esos son los retos que me gustan. Pero siempre es la reflexión del hambre, porque en el mundo se está viviendo el hambre. Te digo, si yo hablo de un despojo, hay gente que al lado de estoy en la fiscalía y al lado están los desaparecidos. Entonces, hasta eso tú dices, no, bueno, yo vengo nomás por el... ¿Cuál es la mejor posición? Otros están viviendo la guerra. Y hoy en día a mí me causa impacto los desaparecidos porque hay hombres desaparecidos. Pero como lo dijiste, es a nivel mundial. Nosotros porque vivimos en México y se vende mucho, se vende esas noticias, lo amarillo. En otros lugares tratan de esconderlo para que las sociedades parezcan, aquí está todo bajo control. No sé ustedes, pero a nivel mundial, si tú te metes, en todos lados hay asesinos seriales, pérdidas de gente, desaparecidos, y es cuando, en mi caso, yo volteo y toda la gente al otro día se para a su posición, a donde le toca jugar en el mundo. Y a mí escogí jugar a hacer música. No me puedo detener o sobre todo entristecer el alma tan grave de decir, ¿quién va a querer escuchar El Conejo de la Luna mientras todo está de caótico, de cabeza? A Rosalía lo conocen a lo mejor del área cultural, pero venía de la academia. Eso para mí pues tal vez me detendría. Pero el pensar al contrario, todas las veces yo veo y la gente es buena. Ahorita que llegué aquí estaba un señor tocando su trompeta. Y dices, qué maravilla. Eso es, ¿sabes? El que una persona toque un instrumento ya es maravilloso. El que dice, ahora voy a pasar por la calle y toco y le dan dinero. Eso es bueno, es bonito. Y es un reflejo que particularmente la sociedad mexicana tan abrazadora, apapachadora tiene, Y es, ¿no? México, y uno agradece que pasen esas cosas buenas. Claro, como cosas buenas seguramente van a pasar con este material. ¿Qué planes hay? ¿Cómo hay presentaciones en puerta? ¿Qué es lo que, dónde podemos escuchar Runway y todo lo que trae Rosalía? Runway, este álbum que son 5 canciones de mi autoría, me acompaña Mariachi Romanza, que además es un álbum en donde quise pues retarme a mí con esta sonoridad del mariachi que no había presentado, donde también hacer música de mariachi es otro reto porque hay que buscar hacer la música que tenga los falsetes, desde que empiezan a hacer, buscar las cuartas para hacer esos falsetes, para tener grandes largos, grande oxígeno y estar grandes bajos profundos, vibratos. Y me acompaña Rodrigo Rodríguez, que es de Mariachi Romanza, él hizo los arreglos, yo estaba haciendo las letras, las canciones. Está Marcelo Rivera en la mezcla y el mastering, que pues tú sabes, Marcelo ha hecho producciones de Beli Bélica, de Pepe Aguilar, de Thalía. Sí. Entonces, José Luis Cornejo en la producción, como en todos mis álbumes. Y entonces hacemos un álbum, para mí, muy, muy mexicano, pero tú vas a oírlo con un México muy de hoy, muy moderno, muy que puede oír la familia, y que a mí siempre me gusta que las canciones digan, ay, la canción es antigua o es nueva o quién sabe de quién es, no importa, me gusta la canción, ¿qué importa quién la hizo? ¿Qué importa quién la cante? Creo que eso es Runway, sale este 21 de mayo, ya este jueves, sale con la última canción como el bonus, el Conejo de la Luna, y estoy fascinada porque además cuando estamos haciendo la música y en el caso de Marcelo dice, esta canción me encanta. Y a mí todas me tienen que encantar, si no, no pasarían el control de calidad, ¿verdad? Son mis hijas. Son como hijas, claro. Son mis hijas. Pero todas las veces, pues yo agradezco primero tener la inversión, porque por eso uno tiene que decir, soy afortunada de estar aquí. Porque el tener el dinero, invertir y que todo sea preciso y que no sea dinero tirado a la basura. También tengo que agradecer a José Luis Cornejo, que me dice para dónde. José Luis Cornejo, ya sabes que ha estado de director de todos lados, en Warner, en Azteca, y eso ha hecho que su propia empresa, Ray Ensemble, es la que me indique también qué hablar y qué no. Yo, por ejemplo, no había hablado de esto. He hablado ciertas cosas, pero decir nombres y todo, pues siempre es una arma de dos filos. Pero también veo que pues también va pasando el tiempo y también se habla como eso pasó.
pero lo que vivo hoy es bueno. Y además tengo que buscar lo bueno. Uh-huh. Todas las veces hay que buscar la gente buena, los amigos buenos, uh-huh. La familia. Yo ahorita he estado muchísimo con mi madre, cuidándola. Ella perdió un ojo, entonces ahora cada vez es todo más complicado. Y entonces surgió la canción La Más Bella. O sea, tienes un estuche ahí de cosas para estarte inspirando en todo, ¿no? ¿Ves? ¿A qué no le compones? Porque... Exactamente. Hasta es difícil porque dices, ves una muela y dices, me encantaría hacerle a esa muela. ¿Por qué? Porque la muela, y encontrarías la forma poética, bella o divertida. Ya tú te la propones, ¿no? Como lo quieres. Yo creo que el buscar volverse loco con lo bueno. Hay que volverse loco con lo bueno. Con tanto tiempo, sí hay tiempo para una pareja, para el equilibrio sentimental y eso, con las broncas que tienes en la casa, ¿no? Que son agobiantes, la construcción propia de la profesión, que también debe tener cierto porcentaje de preocupación. Definitivo, el simplemente estar tanto tiempo con mis padres, uh-huh. Día y noche, que si la operación 1, la 2, la 3, la 4... la fiscalía, hacer el disco, estudiar para grabar el disco, componer, todo lleva una comprensión en donde José Luis Cornejo, que es mi pareja todo este tiempo, ajá. Pues comprende bastante, además también confía mucho en mí, ajá. Me conoce, sabe que me encanta estar trabajando, o sea, me gusta mucho el hacer la música y que otra vez, además de que yo puedo platicarte que yo no soy la super así diosa de la guitarra, y ya ves que hay gente, uh-huh. que tiene sus dones, sí. Y dices, a mí me ha tocado tocar con dioses de las guitarras, que es Mike Stern, Paul Gilbert, okay. Sergio Ballín de Maná, Batis, que ellos su trabajo fue ser los dioses de las guitarras, claro. En mi caso, el cantar, escribir, ser mujer, también hacer un pastel es otra. Entonces yo sí tengo que estudiar bien para cantar y pasármela bonito, no estar, pero no creo que sea un don. Hay gente que tiene el don de, yo ni estudio, yo llego así, qué bonito. Pues el mejor mensaje es que sí se puede, ¿no? El mejor mensaje es que el que hable puede cantar, el que tiene habilidad en manos puede tocar. Entonces para mí el gran mensaje es, además la música te hace bueno y sí te aparta mucho a tal vez no salir mucho a fiestas, a no salir que cada vez, pero es un compromiso tan hermoso, porque además tú te pones de aquí a acá entrego esto y de aquí a acá entrego esto, y el productor es igual y el que mezcla es igual, y todos tienen un compromiso, porque si no nunca saldría la música. Y tiene que ser del mismo patrón para que puedan entenderse todos, ¿no? Efectivo, y que a todos les guste. Ya eso para mí es maravilloso, porque un productor como José Luis Cornejo dice, eso no me gusta, te lo dice. Okay. Dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar con esta mujer. Mi novia no me interesa, mi mujer no me importa. Me lo diría. Bueno, pues qué bueno. Lo importante es que estás haciendo música y que estás aportando para que esta industria se mueva. Sí, porque te digo, yo veo al pasar de los años que mis entrevistas son más profundas, más importantes, más no. ¿Y quién es tu novio? ¿No? Que saliendo de la academia eso era, ¿no? Te preguntaban del de la academia, entonces sí, pero vengo a hablar de un montón de cosas más, que hice disco, que si la tele, y te preguntaban, y como uno no sabía, la regaba. Pero ahorita nos estás dando una cátedra y además un ejemplo maravilloso. Rosalía, agradezco mucho tu tiempo. Querido Gil, pues yo agradecida porque te digo, cuesta llegar a ti también. No, bueno. Y qué maravilla, qué agradecida, qué buena charla. Gracias también por la plática, por la comprensión también, porque cada persona tiene su historia y eso es lo que a mí me tocó, y uno decide si se quiere traumar o no, y si te vas a traumar, pues busca a un psicólogo, claro, o psiquiatra, siempre o toma pastillas, la ayuda es mejor, pero la mía no es mejor ni peor que la otra. Cada quien tiene mucho que contar y no puede uno volverse loco, decir, y entonces desde ese día ahora cada que pasa alguien le meto el pie. Tampoco. Rosalía, muchas gracias. Gracias, querido. Gracias.